regresamos y lo hacemos para continuar con más información. Recordará usted que el miércoles pasado inició el proceso formal de negociación para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto luego de que se invocara, como se dice formalmente, el artículo número 50 del Tratado de Lisboa, desde luego con la entrega oficial de la carta al presidente del Consejo Europeo. En el marco de este proceso histórico que pondrá fin a 44 años de relaciones, la primera ministra británica, Theresa May, aseguró que durante los próximos 2 años se trabajará por una consolidación de una sana relación con sus vecinos, pues Reino Unido, dijo, continuará siendo un socio y un aliado estratégico. Justamente para analizar pues, este proceso de divorcio, vamos a llamarlo así, platicamos y saludamos al licenciado Rodrigo Farfán Alegría. Él es internacionalista y desde luego especialista en este tema del Brexit. Rodrigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alejandro, y un saludo a todos los televidentes. Y bueno, pues ya se invocó este artículo a partir de la carta que entrega Theresa May a Bruselas, desde luego, a través del embajador del Reino Unido en la Unión Europea. ¿Cuál es el tono y cuál es el contenido de este mensaje? Pues mira, Alejandro, primero hablemos del contexto que vive hoy Europa. La Unión Europea viene en un proceso que, digamos, complejo, con algunos problemas en cada una de las naciones. Tenemos un proceso que se está viviendo, por ejemplo, en España, ¿sí? La separación que pretende hacer Cataluña del total de España. Tenemos algunos problemas que se han vivido en Bélgica, en Francia, por supuesto, un contexto muy álgido que se vive hoy con las elecciones que tiene Francia. Y por supuesto que 2 semanas estamos justamente en este proceso. Exactamente. Ajá. Y ahorita, pues lo que tenemos en puerta, que es el Brexit, es un proceso que inició con el referéndum de junio del 2016, en el cual la mayoría de los británicos, habrá que hacer un paréntesis, la mayoría de gente de edad adulta, que fueron los que participaron en este proceso. 52%, ¿no? Recordemos. Exacto, 52 contra 48. Aquí vivimos un proceso en el cual Londres, Escocia e Irlanda del Norte se manifestaron por permanecer en la Unión Europea, cierto, pero Gales y algunas otras entidades del Reino Unido, pues bueno, decidieron que era mejor irse y ganó el referéndum. Ahora, la semana pasada, como bien ya tú lo decías, se entregó la carta después de un proceso dentro de la Cámara de los Lores y de los Comunes en el Reino Unido, en el cual pues se votó. Porque hay que hacer aquí un paréntesis. Después de este referéndum, que no era vinculante, no es vinculante, sí, al proceso. No obligaba, es decir, ¿no? O sea, exactamente. Aunque había una obligación moral, jurídicamente no le existía. Por supuesto, pero aún así el Parlamento Europeo decidió que iban a atenerse a la voluntad del pueblo. Por ahí ha habido muchas manifestaciones, se recaudaron, por ejemplo, 3 millones de firmas para que se mantuviera el Reino Unido dentro de la Unión Europea, pero bueno, pues ya era una decisión tomada y ahora viene este proceso. La semana pasada se entrega Theresa May, entrega esta carta al Consejo de Europa, presidido por Donald Tusk, y pues bueno, empieza todo este proceso que debe durar 2 años. Sí. Y con Europa, una revisión de leyes y de normas impresionante, ¿no? Sí, la verdad es que te lo puedo decir, y lo comentan así algunos expertos en temas europeos. La realidad es que nadie sabe qué va a pasar. Es la primera vez en la historia que va a pasar esto. Después, como ya lo bien decían, es un matrimonio que se separa, es un divorcio, dicen el divorcio más caro en la historia, más complejo. Ya no son de Hollywood, ahora será ahora es en Europa. Sí. Después de 44 años, y se hace precisamente cuando se cumplen estos 44 años del Tratado de Roma, que es lo que da origen a la Unión Europea. Cuando lo celebraban 4 o 5 días antes, sí, es un aniversario oscurísimo. Totalmente. Y pues bueno, se da en este contexto, y ahora pues están obligados a hacerlo en 2 años. Y aquí puede pasar lo siguiente. Después de estos 2 años, ahorita el 29 de abril, o sea, en este mes, se convoca Consejo Europeo. Este consejo está presidido por los jefes de Estado de cada una de las 28 naciones. En este sentido, pues bueno, se tiene que convocar para poder empezar a delinear las acciones que va a hacer la Unión Europea junto con el Reino Unido en cuanto a qué va a pasar con los tratados, qué va a pasar con esa armonización de leyes y de tratados que en su conjunto era la Unión Europea,
¿qué va a pasar? Porque si bien es cierto, aunque se separa de la Unión Europea, pues bueno, también el mismo contexto jurídico permite que haya una armonización de leyes, tratados y todo lo que es el marco jurídico. Hay por ahí unas manifestaciones que también nos pueden ya, pues, trazar una línea, ¿no?, de lo que podría ser. Se ha expresado Angela Merkel, la canciller alemana, desde luego también el jefe del Estado español, Rajoy, y parece que no están dispuestos a darle un cheque en blanco al Reino Unido. Es decir, no será tan fácil. Por supuesto, y yo te puedo decir que según algunos analistas en temas europeos, la verdad es que la Unión Europea pues va a tener mano, así decirlo, dentro de este proceso de negociación. Sí, sí. Va a tener que bailar al ritmo Gran Bretaña, el Reino Unido, perdón, de lo que defina todo el contexto europeo. Y pues sí, efectivamente no la va a tener fácil. Es un tema verdaderamente complejo porque nada más mencionarte todas las leyes que se tienen que sustituir, empezando por temas de espacio aéreo, de intercambio académico. Ajá. Tenemos, por ejemplo, 500 millones de personas involucradas en el contexto, en el tránsito europeo, 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido, 1 millón de británicos que viven en la Unión Europea. Bueno, va a ser un tema verdaderamente complejo. Que no se queda ahí, ¿verdad? Contagia al resto del mundo y bueno, ya será tema de conversación para otra ocasión. Por supuesto, Alejandro, es un tema verdaderamente importante porque pues el devenir de la Unión Europea, de Europa, pues está en un contexto álgido, claro, está caliente, y pues hoy que tenemos elecciones en Alemania y en Francia, pues reaviva y hace que esto sea un tema más complejo. Desde luego, a pensarlo e impensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Y estamos